Padre Dios, Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente, por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno por el pecado, pero el perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos reveló esta buena nueva, que es el Evangelio, que es Jesucristo. Y ahora hemos escuchado y entendido y hemos recibido en nuestro corazón este Evangelio de la salvación por medio de esta iglesia. Entonces, siempre te damos muchas gracias, Señor, por esta iglesia y por este Evangelio verdadero. Muchas gracias, Señor, por habernos puesto aquí esta iglesia para que podamos permanecer en el Señor por medio de la iglesia verdadera. Hoy aquí estamos también como miembros del cuerpo del Señor, como miembros de la iglesia. Sin palabra no somos nada. Sin iglesia no podemos hacer nada, como pámpano separado de la vid verdadera. Y ahora nosotros queremos escuchar tu palabra, tu enseñanza y tu regaño y tu corrección también. Así que siempre Dios nos regaña, nos corrige por medio de la palabra y nos hace entender todo lo que falta y nuestras debilidades que debemos corregir. Entonces, Señor, aquí estamos esperando tu obra, tu enseñanza, para que nosotros podamos entender primero y practicar y aplicar en medio de nuestra vida nueva. No somos nada, Señor, somos débiles y necios. Solamente pedimos al Señor, Señor, para que el Señor nos cuide y guíe según tu voluntad. Señor, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a buscar Salmos capítulo 28. Salmos capítulo 28, verso 7. Salmos capítulo 28, verso 7 al 9. Salmo capítulo 28, verso 7 al 9 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreares y susténtales para siempre. Eh, Nosotros siempre, sí, cada vez estamos reflexionando, ¿verdad? Y meditando más y más quién somos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra, siempre meditamos quién soy yo. Antes de la salvación, nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Perdidos, destruidos, como desordenados, sin esperanza. Pero ahora, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos?
Y también estamos aprendiendo siempre por la palabra, por medio de la comunión con el Señor, como hoy, sobre el Señor Jesucristo, sobre Dios. ¿Quién es Dios? Para mí, para conmigo. ¿Quién es el Señor Jesucristo en mi vida? ¿Verdad? Entonces, siempre vamos a reflexionar nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante según la voluntad del Señor. No solamente oidores, escuchando, ¿verdad? Como un hombre religioso, acostumbrado, ¿verdad? No, sino un hombre verdadero, un hombre real, ante los ojos de Dios, que tiene una vida nueva, que tiene una vida de Jesucristo real. Entonces, sí. Sí, Dios, ¿verdad? Siempre sí nos hace entender algo. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Vamos a pensar esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios me hizo escuchar esto y entender? Así que Dios, ¿verdad? Dios quiere bendecirme, es cierto. Dios quiere bendecirles a ustedes, pero uno, escuchándolo, no guarda. O sea, ¿qué quiere decir guardar? Aquí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos cumplir y practicar en esta palabra. O sea, obedecer. Sí. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Al Señor Dios, porque nos hizo entender la salvación y también nos hizo entender la importancia de la iglesia después de la salvación, que es, ¿verdad? La vida nueva. Ya somos salvos, justos y renacidos en el Señor. Entonces, después de la salvación, ¿qué debemos hacer? Permanecer. ¿En dónde? Dice la Biblia, dice, ¿verdad? Permanece en mí. Jesucristo dijo, yo en vosotros. Siendo salvo, no permanece en el Señor, Señor tampoco. Entonces, siendo salvo, ¿qué puede hacer sin permanecer en el Señor? Nada. Está gozándose, disfrutándose la vida del mundo, nada más, consumiendo, ¿verdad? Su tiempo, su vida en vanidad. ¿Por qué? La carne no aprovecha nada. La carne. O sea, vivir fuera de la iglesia es vivir en su carne, en su voluntad. Nada aprovecha. ¿Qué se queda? Nada. Por eso, hermanos, siempre vamos a poner mucha atención. ¿Quiénes somos? Señor, muchas gracias por su gran salvación, por su gran, ¿verdad? Perdón de todo nuestro pecado. Ya somos justos y santos, sí. Pero ya ahora, Señor, ¿qué debemos hacer? Vamos a entender, ¿verdad? Aquí dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Jehová Dios, Salvador, es mi fortaleza, mi escudo, mi ayuda, ¿verdad? Y dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Miren, nosotros somos salvos, o sea, somos pueblo de Dios. Somos, aquí dice, ¿verdad? El refugio salvador de sus ungidos. Entonces Jehová es el refugio salvador de sus ungidos. Entonces aquí su ungido, ¿verdad? Singular. Singular se refiere al Señor Jesucristo, ungido, ¿verdad? Jesucristo. Pero nosotros somos también ungidos, ¿sí o no? Plural, ¿verdad? Se refieren a los salvos. Entonces hoy vamos a meditar un poco sobre unción, ¿verdad? Los ungidos, el ungido. Entonces Dios, Jehová es la fortaleza
de su pueblo y el refugio salvador de su ungido, de sus ungidos. Es cierto. Entonces, ¿quiénes somos? Ah, sí, somos pueblo de Dios. Somos ungidos de Dios. Sí, fuimos salvos del pecado y de la condenación. Y también nosotros fuimos salvos, sí, del mundo, ¿sí o no? Del mundo. Mira, aquí muchos hermanos están sufriendo. ¿Por qué? Por el mundo. Una vida mundana, una vida pecaminosa del mundo. Está sufriendo también por la vida del mundo. Hay que vivir, es cierto. Mantener, ¿verdad? El hogar, hay que trabajar y trabajar, hay que sostener la familia, hay que cuidar madre, padre, ¿verdad? Y la familia, los hijos, sufriendo. Es cierto, esto es la vida, pero no solamente sufrir y sufrir. Dios quiere bendecirnos. Aquí dice, Jehová es mi fortaleza. ¿Para qué? Para que vivamos en ese mundo tranquilo. No es así, ¿verdad? No es así. No, para que vivamos, ¿verdad? Para el reino de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Si no, sufriendo como un hombre del mundo, es cierto. Allí no hay esperanza, allí no hay gozo y paz celestial. Si hay gozo y paz de la carne, sí. Si hay paz y gozo del mundo, sí. Entonces mucha gente, ¿verdad? Buscando esta paz y gozo del mundo, se va, se pierde. Entonces un salvo buscando así gozo y paz del mundo y se va, se pierde su camino. Qué lástima esto. Entonces, cada domingo, ¿verdad? Cada miércoles y cada reunión nosotros estamos reflexionando. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para conmigo? Sí, mi fortaleza y mi escudo. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir para Dios. Entonces, el que quiere vivir para Dios ocupa, ¿verdad? Fortaleza y escudo, espada, es cierto. Pero el que vive para el mundo según su voluntad, no ocupa fortaleza de Dios. Sí ocupa, ¿verdad? Fortaleza, fuerza, energía de la carne. Hay que comer bien solamente. Pero la vida cristiana no es así. Nosotros fuimos salvos del mundo. Aunque vivimos en ese mundo, no somos del mundo. Sabemos, no somos del mundo. Ah, yo estoy trabajando duro, duro para llevar bien mi vida, ¿verdad? Entre tantos, en mi familia, en mi conocido, con mis amigos, esforzándome, ¿verdad? Así, contento, nada más. Pero la vida cristiana no es así. Gálatas 2, verso 20 dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí. Estoy muerto de la carne y del mundo, pero yo vivo, ¿verdad? Yo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué estoy aquí, verdad? ¿Por qué estamos aquí? Por el amor de Dios. Ya entendemos el amor de Dios, cómo me ama Dios, cómo me amó. Él entregó su vida. Sí, se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es la salvación?
Sí, la salvación es recibir la vida de Jesucristo, es la salvación. Entonces un salvo ya tiene la vida de Jesucristo. Ya ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, vamos a vivir según esta vida de Cristo, según este valor de la vida de Cristo. Sí, nos falta mucho, es cierto, pero aquí estamos, ¿verdad? Esforzándonos según la voluntad del Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Por eso, y ahora, los salvos, ¿verdad? Los salvos tienen que permanecer en el Señor. No es voluntario, hermanos. Permanecer en el Señor después de la salvación no es voluntario. ¿Qué es esto? Deberes. ¿Sí o no? Deberes. Sí o sí debemos cumplir. ¿Cómo? Permanecer en el Señor. Por ejemplo, un bebé recién nacido, ¿qué ocupa? Ocupa licor, ¿no? Ocupa leche, ¿verdad? Leche de su madre, hogar. Si no, va a morir. Como, sí, podría sobrevivir, entonces va a vivir como huérfano, como mendigo, ¿verdad? Qué pobrecito. Si hay mucha persona que vive así, si hay muchos huérfanos, pero un salvo no le conoce, ¿verdad? No quiere permanecer en el Señor por medio de la iglesia, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo puede sobrevivir? Por eso, un salvo, sí o sí, tiene que permanecer aquí en la iglesia. Es su bendición, es su bendición. Esta vez yo visité a Corea, ¿verdad? Como un mes, en un mes. Entonces, visitando muchas iglesias, yo me sorprendí también cada vez, porque los hermanos coreanos también están trabajando duro ahí, ¿sí? Entonces siempre me saludaban, ¿verdad? Ah, pastor, buen trabajo, ¿cómo ha pasado? Qué duro, ¿verdad? Así como me saludaba, pero yo lo vi así a ellos, a ustedes, yo saludaba a ellos así, ustedes, más trabajo que yo. Ustedes están sufriendo, trabajando duro más que yo. Entonces, sí, así me dio mucho ánimo, ¿verdad? Viendo a los hermanos que viven duro ahí, predicando para la iglesia. Entonces, mucho sacrificio, pero están contentos, animados. Es cierto, esto es la vida de los salvos en la iglesia, con la iglesia. Mire, la vida cristiana, ¿verdad? No es vivir como quiera. Ah, yo voy, esta vez no voy. No, siempre debemos estar juntos en la iglesia con Señor, ¿verdad? En la reunión con Señor. Deberes, ¿sí? Nosotros ya fuimos comprados, la Biblia dice, ¿verdad? 1 Corintios 7, 23. Por precio, fuisteis comprado. Es salvo. No os hagáis esclavo de los hombres, no os hagáis esclavo del pecado, no os hagáis esclavo del mundo. Ya fueron comprados, ya fuimos comprados. ¿De dónde? Del pecado y del mundo. Y nos ha puesto aquí en su iglesia. Se llama la iglesia. Diferente, muy diferente al mundo. Por eso vamos a valorar, ¿verdad? Esta vida. Por eso según esta palabra, según la comunión con Dios, siempre nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Quién es, verdad? Jesucristo.
quién es Dios. Sí queremos saber y conocer más y más día con día. Esto es nuestra vida cristiana. También esto es un crecimiento de la fe. Entonces, hermanos, vamos a cumplir este propósito de nuestra salvación. Si Dios creó todas las cosas, empezó la historia del mundo por la salvación, para el reino de Dios. Es cierto. Entonces, vive mucha gente en ese mundo, viajando a Corea, lleno, ¿verdad? Lleno de la gente, aeropuerto, muy lleno, lleno, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? Avión, lleno, 300, 400, viajando, ¿verdad? No sé por qué. Mayoría, ¿verdad? Está disfrutándose su vida viajando. Mire, muchos que tienen dinero, o sea, mucho dinero, muchos que tienen, ¿verdad? Gran posición, alto. Si hay mucho hombre que tiene mucha sabiduría para ganar mucho dinero y vivir y disfrutarse esta vida del mundo. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Muchos no lo piensan, muchos no lo tienen respuesta. Entonces, ¿a dónde va si muere? Al infierno. Es bendición, ¿no? Por eso, siempre viajando yo, mi corazón, ¿verdad? Estaba triste, como no estaba como gozoso. ¿Por qué? Viéndolo. Sí, yo no conozco a nadie, ahí como mucha gente pasa, pero sí, me preocupo, ¿verdad? También por la gente, mucha gente. Entonces, mire, nosotros aquí, recibiendo esta palabra verdadera, llevando en nuestro corazón esta certeza de ir al cielo, qué gran bendición, qué gran bendición. Es suficiente. Por eso, ya ahora vamos a pensar, hermanos, ¿por qué el Señor me salvó y me permitió esta vida? Un poco de tiempo, es un poco de tiempo. No sé cuántos tiempos Dios nos permitirá, pero sí un poco. Entonces vamos a entender bien por qué me salvó Señor, por qué me ha puesto aquí en la iglesia. Piénselo, hermanos, y búsquenlo, un propósito de su vida y vivir según la voluntad del Señor, porque nosotros no tenemos mucho tiempo. Entonces uno vive, ¿verdad? Sin dirección, ¿a dónde va? No sé. ¿Qué quiere hacer? No sé. ¿Cómo quiere? No sé. Entonces, el que no tiene propósito, qué lástima, ¿verdad? Va a vivir como quiera, malgastando, o sea, malgastando su vida, su tiempo. Por lo mínimo, hermanos, vamos a poner mucho valor, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Por lo mínimo, vamos a poner este valor en su vida cristiana, aquí en la Biblia, en su oración. La vida cristiana es un negocio, ¿sí o no? Como un mercador que busca una perla preciosa. Sí. ¿Por qué? Porque este mundo está escondido algo, ¿verdad? Hay que buscar y buscar y comprar vendiendo todo lo que tiene. Sí, esto es un negocio. Uno no valora, ¿verdad? Aquí está valorando en otro lugar, en otra casa, cosa. Es cierto. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar siempre este propósito de la vida y la voluntad del Señor. Todo lo salvo tiene un propósito de la vida y plan y voluntad de Dios. Entonces vamos a entenderlo y obedecer, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí en una casa, por ejemplo, aquí en este salón, si no hay algo, no utilizamos, ¿cómo se llama esto? ¿Basura? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Basura? Entonces, guardando muchos años, mucho tiempo, ¿verdad? En su casa, ahí, está ahí, pero no lo usa, nunca. ¿Qué debemos hacerlo? Botarlo. Hay que botarlo. Hay que quemarlo. ¿Sí o no? Se llama basura. Basura. En su casa, sí, hay algo que nunca lo usa. Bótalo. Va a tener más espacio en su casa. ¿Por qué tanta cosa, verdad? Llevando en su casa. Una hermana, como se ha mudado hace pocos días, ¿verdad? Entonces me dijo, pastor, yo quemaba 3 días, 3 días. Sillones, como lopas, algo que no, nunca usaba, ¿verdad? Quemaba, pero trajeron bastante igual, ¿sí? Mire, el que no tiene propósito, las cosas que no tiene propósito, ¿cómo se llama esto? Basura. Un salvo no tiene propósito, ¿cómo va a vivir, verdad? Como basura. Qué pena, ¿verdad? Nombrarlo, mencionarlo. Basura. No, no somos basura. Somos muy valiosos, ¿sí o no? Tiene mucho valor su vida, su asiento aquí, ¿verdad? Que está asentado. Es suyo. Si no hubiera venido hoy, vacío, ¿sí o no? Así tiene su valor, su asistencia, su presencia, siempre tiene valor. Piénselo, hermanos. En la comunión, semana pasada, hubo reunión de sector, reunión de adulto mayor, anoche reunión de jóvenes, siempre hay su asiento, ¿saben? Ahí hay su asiento. Si no viene, vacío. No está valorando, ¿verdad? Su ser en la comunión. Entonces, en la casa de Dios, aquí, en el templo de Dios, ¿verdad? Aquí, en medio de los salvos, nosotros tenemos trabajo. Cada uno tiene un propósito de la vida. Entonces, ¿qué propósito tengo yo aquí, en medio de los salvos? ¿Verdad? Entonces, en medio de como reunión de adulto mayor, yo estoy mencionando, comunicando, ¿verdad? Compartiendo con ellos. Ah, somos adultos mayores, ya pensionados, ¿verdad? No estamos trabajando, no tenemos trabajo. Son adultos mayores. Pero aquí en la iglesia, cada uno tiene su trabajo. Mucho trabajo. Por ejemplo, uno que no tiene trabajo, no va a trabajar. O sea, uno que no busca su trabajo aquí en la iglesia, tranquilo, no hay trabajo. Viene y se va. Pero uno busca, ¿verdad? Como su casa, como invitados, como sus amados, aquí todo, ¿verdad? Muy ocupado y preocupado por su casa. ¿Sí o no? Mucho trabajo. Entonces, nosotros aquí en la iglesia, así somos. Personalmente, mire, orar es nuestro trabajo. ¿Sí o no? Sí, debemos orar por mucha cosa. Leer la Biblia es un trabajo de los salvos, es cierto. Es un trabajo. Hay que sacar tiempo, abrir la Biblia, ¿verdad? Y poniendo atención, se cansan los ojos. Ay, hay que
moverse, ¿verdad? Un poco y poner atención de nuevo, según su tiempo. Es un trabajo, pero vale. Su tiempo de leer la Biblia, su tiempo de orar, vale. Según sus obras, dice la Biblia, ¿verdad? Según sus obras, os le compensaré. Según sean sus obras. Yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Entonces, sí, yo leía por mí, por mi vida, pero Dios me dice, ¿verdad? Buen hecho, aquí su galardón, porque usted hizo, ¿verdad? Trató de conocer más a mí, usted trató de conocer más la palabra, entonces buen trabajo. Así me conoció hasta ahí, ¿verdad? Tu galardón. Orando también. Según nuestra oración es así también. Por eso, aquí en la iglesia, como espiritualmente, ¿verdad? No hay ancianos, no hay adulto mayor, somos jóvenes, ¿sí o no? Jóvenes, somos niños, niños, recién nacidos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que nacer de nuevo, del Espíritu. Mucho viejo, ¿verdad? Sí, según la edad, no tengo fuerza. Pero en el Señor son chico, chica, jóvenes. Así cada uno tiene mucho trabajo, hermanos. Si busque, Dios va a hacerles entender. Entonces, esto es nuestro trabajo, ¿verdad? Los domingos, los miércoles. Ya hoy en día, yo estaba en Corea, ¿verdad? Viendo siempre noticias de los hermanos en el grupo. Me sorprendí. ¿Por qué los miércoles tanta gente llega? ¿Verdad? Semana pasada yo lo conté. 35 vinieron, llegaron. Contento. Porque ese trabajo es muy importante. O sea, poner atención en la palabra. Presentar su ser ante los ojos de Dios. ¿Cómo? Ante sermón. Ante la Biblia. Vamos a presentarnos. Señor, estoy aquí. Dígame. ¿Verdad? Dígame. Voy a escuchar. Es más importante. Por eso estaba muy contento. Muy bien. Vamos a seguir adelante así. Es nuestro trabajo. Mire, venir a la reunión, a la comunión, uno piensa, ¿verdad? Qué pereza, cansado. Yo no voy hoy. Entonces ya perdió su galardón. Ya perdió su trabajo. Entonces, el que no trabaja, dice, "¿verdad? No come. Dios no va a darle aliento". Es cierto. Entonces vamos a participar en la comunión, ¿verdad? Esto es nuestro trabajo y vamos a predicar el evangelio verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo invocarán en el nombre, verdad? El nombre del Señor, sin haber quien les, ¿cómo se llama? No han creído, ¿verdad? Aquel no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Dios envía primero otro por medio de esta persona que tiene este evangelio, escucha. Entonces sí, nosotros como salvos, ¿verdad? Justos, que tenemos este evangelio verdadero, no predica, no predicamos, ¿cómo escucharán? Si no, ¿verdad? Predicamos. Por eso predicar es nuestro trabajo, nuestros deberes. Pesado, ¿verdad? Este trabajo no es fácil, es cierto, pero tiene mucho valor.
Entonces, hermanos, siempre el principio de año reflexionamos, proponemos, ¿verdad? A nosotros mismos metas de la Biblia y de oración y de predicación, contando nombre, ¿verdad? Nombre. Espero que tenga nombre en su cuaderno, como primer página de su Biblia, nombre que quiere predicar. Póntelo. Es un propósito de su vida, será. Capítulo, aquí, Salmo capítulo 28, verso 8 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de sus ungidos. Ungido. Su ungido, ¿verdad? Singular, se refiere al Señor Jesucristo. Y plural, a los salvos. Entonces, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Sí, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, se llama el pueblo santo escogido por Dios, pero los judíos, entonces, ¿van a ir al cielo todos? No, no es así. Esta promesa, o sea, pacto, ¿verdad? Con pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de los judíos de este mundo, de carnal. Entonces, si obedece, prosperará. Si no obedece, no hay bendición, maldición. Está cumpliendo la palabra ahí en la tierra, pero cada uno tiene que nacer de nuevo, tiene que recibir la unción de Dios, tiene que recibir el Espíritu Santo y tener, ¿verdad? Recibir revelación de Dios, una convicción, ¿verdad? Plena certidumbre viene por la palabra. Por eso ellos crucificaron al Señor Jesucristo hace 2000 años, siendo llamado, ¿verdad? El pueblo santo escogido por Dios. Se llama testigo de Jehová. Pero ellos crucificaron al Señor Jesucristo. Qué extraño, qué extraño. Mire, así hoy en día, muchos, siendo llamados también cristianos, creyentes, están rechazando, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Sí, pidiendo algo al Señor Dios, pero no está pidiendo la vida eterna. No está buscando el reino de Dios. Solamente una bendición de la carne y del mundo. Es problema. Pero nosotros vamos a buscar siempre al reino de Dios, justicia. La justicia de Dios es nuestra salvación. Por eso, cada uno tiene que recibir este pacto eterno de la salvación por medio del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién puede ser el pueblo, verdad? El pueblo de Dios. Aquí dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. ¿Quién es este pueblo? Salvo. Como físicamente, ¿verdad? Aquí está hablando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Es pueblo de Dios, Jehová. Pero espiritualmente el pueblo de Jehová es la iglesia. ¿Me explico? ¿Sí? Salvos. Por eso aquí también dice ungido, ¿verdad? Ungidos, los ungidos. En Antiguo Testamento había los ungidos también, leyes, profetas y también sacerdotes. Ungía, ¿verdad? Ahí entre los judíos. Pero ahora esta unción sobre la iglesia, sobre los salvos. ¿Quién puede ser el pueblo de Dios, siendo gentiles,
fuera de la promesa, ¿verdad? Sin Jesucristo, sin promesa, viviendo como quiera, comiendo como quiera, ¿verdad? Así, no como judíos. Pero Dios también nos da esta promesa del reino de Dios, pacto eterno, por medio del Señor Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob recibió este pacto carnalmente y espiritualmente. Son judíos, pero también son salvos. Por eso ellos, como dice, ¿verdad? Esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Viviendo, ¿verdad? Sí, aquí en la tierra, pero ellos esperaban una ciudad que tiene fundamento, ¿verdad? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo se llama? El reino de Dios. El reino de Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 13 y 14. Dice Hebreos capítulo 11, verso 13 y 14. Leamos, ¿sí? Leamos juntos, vamos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Aquí arriba, ¿verdad? Menciona a Adán, Abel, Eno, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob y Sara. Entonces ellos vivieron en tienda, en toda su vida en tienda, una tienda, desarmando, ¿verdad? Y mudándose a otro lugar y armando de nuevo. Así vivieron. Para ellos no había una ciudad, ¿verdad? Siempre vivían en el campo. Aquí dice como extranjeros y peregrinos. Los que esto dicen, ¿verdad? Claramente dan a entender que busca, a ellos buscando una patria, una patria. Así es, así somos, ¿sí o no? Nosotros no estamos buscando aquí en este mundo una ciudad, ¿verdad? Bonita, una casa bonita, no. Sí, vamos a vivir en un tiempo, ¿verdad? En una casa bonita. Pero nuestra patria, ¿dónde es? El reino de Dios. Nuestra ciudadanía, ¿dónde es? El reino de Dios. Vamos a recordar siempre esto. Entonces, no vamos a entristecernos por las cosas que no tenemos en ese mundo. No se preocupe. Va a pasar, va a terminar. Solamente no vamos a perder esta esperanza. ¿Sí? Y este trabajo del Señor, esta obra del Señor. Sí, yo visitando ahí Corea, ¿verdad? Siempre llevaba maleta, porque ahí yo no tengo, ¿verdad? Casa ahí, en Corea yo no tengo. Entonces, un día, una noche ahí en una iglesia, otro día, ¿verdad? En otra casa de familia. Así siempre me movía con una maleta, abriendo maleta y siguiente día yo tengo que armar esta maleta de nuevo. Por eso yo pensaba, ¿verdad? Ah, sí, aquí yo estoy extranjero, soy extranjero, ¿cierto? Soy coreano,
ahí, ¿verdad? Viviendo un tiempo, aquí también yo soy extranjero y peregrino, aquí no tengo casa. Es así como yo me experimenté esta vida un poco de tiempo, ¿verdad? Así es. Nuestra vida cristiana es como extranjero y peregrino, que dan, ¿verdad? Su testimonio, que busca una patria celestial. Es cierto. Entonces, así Dios nos da, ¿verdad? Esta esperanza por medio del pacto. Así Abraham, Isaac y Jacob recibieron este pacto de Dios. Recibiendo este pacto, ellos entendieron, ¿verdad? Su esperanza verdadera del reino de Dios. Entonces, ya, ellos tenían dos pactos, del mundo y del cielo. El pueblo de Israel es así, ¿verdad? Uno recibió este pacto del mundo como un pueblo distinguido, separado de los gentiles, siendo un pueblo, de verdad, santo. Se llama pueblo de Dios. Pero tiene que ser, también tiene que recibir este pacto del reino de Dios, pacto de la salvación, aparte. Entonces ellos recibiendo este pacto, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Vivieron en tienda de toda su vida, vivieron allí como extranjero y peregrino. Es así. Nuestra vida también es así. Vamos a vivir. Por eso, Jehová, ¿verdad? Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Dios salva a tu pueblo. Aquí no está hablando a cualquier persona, no. Aquí está hablando a su pueblo. ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Iglesia, salvos. ¿Quién soy yo entonces, verdad? Soy un hermano de la iglesia. Soy un parte de la iglesia. Sí, un miembro de la iglesia. Soy familia de Dios. Bendice a tu pueblo. Dios bendice al mundo. Sí, Dios está esperando, ¿verdad? Bendiciendo al mundo. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que se disfruten su vida. ¿No es así, verdad? Para que sean salvos. Dios bendice a tu pueblo. Después de la salvación, si Dios nos bendice. A tu heredad, dice, ¿verdad? Heredad es como propiedad, ¿sí o no? Heredad y propiedad y herencia. Entonces, para Dios, ¿qué es su heredad? La iglesia. La iglesia es campo de Dios, propiedad de Dios, ¿sí o no? Labranza de Dios. Entonces, aquí Dios invirtiendo mucha cosa, bendiciendo mucha cosa. Es cierto. Por eso, hermanos, si nosotros somos heredad de Dios, nosotros somos propiedad de Dios. Dios tiene como mucho valor, ¿verdad? De su pueblo y de su heredad. Así somos. Y los salvos son ungidos, ¿verdad? Ungidos de Dios. En la Biblia, la unción, siempre en la Biblia, la unción se refiere sobre la obra, ¿verdad? La obra de Dios por medio del Espíritu Santo. La unción siempre se refiere sobre la obra del Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento ungía, ¿verdad? Ungía siempre al el rey. Y a los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, profeta, profeta. ¿Ah? Sí, sacerdote, el sacerdote. Los leyes, los profetas, los sacerdotes, siempre es según nombre de Dios, ¿verdad? Unía. Los profetas unía, ¿verdad? A los leyes, a los sacerdotes. Entonces, unción, ¿verdad? Unción tiene significado de Cristo. Jesucristo dice, ¿ves? Jesucristo. Cristo significa el ungido. Entonces, Jesucristo vino al mundo como ley, como, ¿verdad? Profeta, como sacerdote. Entonces, Jesucristo siempre trataba de cumplir su papel, su función como ley, profeta y sacerdote. Entonces, nosotros, así somos. Hoy vamos a aprender un poco. Esto es como nombramiento, ¿verdad? De Dios. Cada uno tiene que ser designado por Dios para trabajar como ley, profeta y sacerdote. Tiene que ser nombrado por Dios. Usted es ley, usted es sacerdote, usted es profeta, ungiendo. Sí, esto es la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo vino al mundo como sumo sacerdote. Cristo, ¿verdad? Cristo. Explica sobre el trabajo de Dios. Por eso el sacerdote siempre ofrecía ofrenda, ¿verdad? A Dios, ¿sí? Pero Jesucristo vino al mundo como sacerdote. Ofreció su cuerpo, ¿verdad? Su sangre como una ofrenda a Dios por pecado del mundo. Es cierto. Nosotros no podemos salir ante los ojos de Dios por según nuestra manera, por nosotros mismos, no podemos salir, no podemos acercarnos a Dios. Por eso, como mediador entre Dios y nosotros, sí, ¿verdad? Sacerdote, Jesucristo vino. Entre nosotros, ¿quién puede ofrecer a Dios por sí solo, sin Señor Jesucristo? Jesucristo vino al mundo como un sacerdote, como un ley. Hace 2000 años Jesucristo vino al mundo como un ley. El ley de los leyes, Jesucristo. Pero el mundo no le reconocieron, no conocieron, sino mataron, ¿verdad? Porque Jesucristo vino al mundo como Cordero de Dios, pero era rey, rey. Y también Jesucristo vino al mundo como profeta, profeta de Dios. Entonces un profeta siempre recibe la palabra de Dios, tiene que hablar, ¿sí o no? Tiene que hablar, tiene que entregar lo que ha recibido, lo que ha escuchado. No, no tiene que añadir algo ni sacar. Según lo que ha escuchado, tiene que hablar y hablar. Mayoría, ¿verdad? Era una maldición según sus pecados. Sí, precaución, ¿verdad? Advertencia, cuidado, cuidado. Entonces muchos quisieron, ¿verdad? Empedrear a los profetas. Murieron muchos así. Pero profeta, sí, es su trabajo. Tiene que hablar lo que ha recibido. Jesucristo vino al mundo así y murió. Fue matado. Fue matado, ¿verdad? Mire, nosotros
como salvos, cristianos, como ungidos, ¿verdad? Que hemos recibido el Espíritu Santo como unción de Dios, así también somos. Somos ley, somos profeta, somos sacerdote. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 3, versos 16, 17. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16, 17. Dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? Envió esta carta como primera carta a los corintios salvos. Y pregunta así, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que, ¿verdad? Lo que ha recibido la unción de Dios, ignorando, menospreciando esta unción de Dios. 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, santo. Santo. ¿Qué es templo de Dios? Sois vosotros, ¿verdad? Templo de Dios. ¿Por qué ensucia su vida? ¿Por qué toca, verdad? Inmundicia. ¿Por qué recibe, la verdad, las cosas del mundo en su vida? Sucia, corrupción, ¿verdad? Entonces, sí, hermanos, somos hijos de Dios. Somos, aquí dice, templo de Dios, morada de Dios. Somos casa de Dios, santo. Vamos a mantener nuestra vida así. ¿Cómo? Permaneciendo aquí. Eso como lo mínimo, ¿verdad? Permanecer en la iglesia es mínimo, principal. ¿Por qué? Porque como hoy estamos juntos, todo fuerte, constante, diligente, sabios, sí, poniendo atención en la voluntad de Dios, pero mayoría tiempo nosotros debemos vivir personalmente en la casa, en trabajo, ¿sí o no? Pero siempre, hermanos, sabiendo que soy templo de Dios, soy un parte de la iglesia, hay que mantenerse, sí, hay que cuidar bien su camino, su campo, sanamente, santamente, ¿verdad? Algo así. Esto es nuestros deberes, no es voluntario, hermanos, nuestros deberes, sabiendo que nuestro cuerpo es templo de Dios, somos templo de Dios, morada de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Es cierto, así, Señor. Aunque no se ve, no suena, no huele, pero existe. Así, sí, no lo se siente. Es algo extraño. ¿Por qué? Si un salvo tiene que saber esto, tiene que entender esto, tiene que sentirse de esto. Si no, muerto. No se siente nada, ¿verdad? No sale nada. No es de Dios, hermanos. Hay que sentirse un dolor cuando equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos, cuando tocamos algo inmundo, hay que sentir algo doloroso de corazón, de da culpable, un corazón culpable, para arrepentirse. Y se va también paz y gozo. Entonces, sin paz y gozo, vivir en este mundo, un salvo, fatal, porque vive, es difícil. Entonces siempre recordamos esto, ¿verdad? Somos templo de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Yo soy
ungido, ¿verdad? Soy ungido como ley, profeta y sacerdote. Tenemos mucho trabajo, ¿sí o no? Tenemos así trabajo aquí en la iglesia, pero glorioso, valioso, tiene mucho valor. Por eso, Dios está como animándonos, ¿verdad? Ánimo, amados, estimados, queridos, ánimo, lucha. Vamos a luchar, ¿verdad? Porque esta lucha no solamente de uno, de todo, de juntos. Si recibimos la salvación por la gracia, pero la gracia que recibimos conlleva una responsabilidad grande. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Es así? Solamente, ¿verdad? Como quiere recibir esto, esta gracia, 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 sin responsabilidad, sin deberes. No, aquí en la iglesia también es así. Vamos a trabajar juntos, vamos a gozarnos juntos, vamos a predicar juntos, ¿verdad? Dios nos llena con todo, con alegría, con gozo. Capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20, sí, leamos juntos, vamos. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, aquí no está hablando, ¿verdad? Al mundo. No. Aquí está hablando a los salvos, a los ungidos que han recibido la salvación y el Espíritu Santo. Entonces, siendo salvo, podría pecar así, podría perder, ¿verdad? Su vida. La salvación no vamos a perder jamás. Sí, esto es el poder de Dios, pero podría perder su vida cristiana, pecando, permaneciendo ahí en el pecado, en el mundo, en su voluntad, nunca se levanta y ni trabaja. ¿Qué va a aprovechar, verdad? Entonces, nosotros ya fuimos comprados por precio de la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes son, verdad? ¿Quiénes son? A ellos fueron comprados por precio de la sangre, salvos. Y la iglesia. Así somos. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quiénes somos? Salvos, ungidos por el Espíritu Santo. Dice, glorificar a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. ¿Por qué está diciendo esto? Si no, no me obligue, ¿no? Mire, Dios, Señor, está hablándonos, ¿verdad? Para nuestra bendición. Es nuestra bendición. Sí, es una lucha, pero el que lucha bien, vence bien contra el pecado y contra el mundo, viene recompensa, según sus obras. Así nosotros somos, ¿verdad? Vamos a predicar como profeta. No olvidamos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Somos leyes.
en ese mundo. No seamos, ¿verdad? Esclavos del pecado ni del mundo, ni de los hombres. Somos leyes del reino de Dios. Recordamos esto. Y somos sacerdote, ¿verdad? El sacerdote que le ofrece por el pecado, ¿qué quiere decir esto? Sí, pedir al Señor, ¿verdad? Por uno, como un mediador entre Dios y pecador. Entonces, un mediador como profeta, como sacerdote, ¿quién puede escuchar el evangelio? ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede entender esta revelación, amonestación de Dios? Dios muestra, amonesta por medio de la iglesia, su gloria, su salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? Antes, ¿verdad? En los días de profeta y apóstol, en los días de generación de los profetas y apóstoles, Dios revelaba y daba, ¿verdad? Por milagros, señales y prodigios al pueblo. Sí, por medio de profeta y apóstol. Hombre santo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero ya ahora no. En otra generación no. Dios revela. Así como generación de apóstoles, profetas. Entonces ahora, ¿cómo nos revela Dios? ¿Cómo Dios manifiesta su salvación al mundo? La Biblia dice por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Ya tenemos. Entonces, ¿el Evangelio dónde está? En la iglesia. En medio de los salvos. Es cierto. Entonces, Dios quiere revelar como misterio, ¿verdad? De la salvación por medio de la iglesia, por medio de los ungidos. Así somos, hermanos. Qué gran gloria, ¿verdad? Qué gran gloria y glorioso. Vamos a llevar bien ese trabajo. Busquemos 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 y 22. Recitación de esta semana. Este verso vamos a meditar y recitar entre esta semana. Sí, tenemos. Leamos juntos, vamos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios dice, ¿verdad? Dios nos confirma. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo. Dios nos unió. ¿En dónde? En Cristo. Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dado las aras, garantías, las aras y garantías del Espíritu Santo. ¿En dónde? En Cristo. Suena igual, ¿verdad? A la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Es así. ¿Por qué? Pensando, ¿verdad? Esta unción, recordamos Salmo 133. Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es como habitar los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza y es como el buen óleo, ¿verdad? Desde la cabeza y descendía sobre la barba de Aarón, y dice, baja hasta el borde de sus vestiduras.
Entonces esta unción, ¿verdad? Unción es poner aceite de olivo. Ha puesto aquí la cabeza y baja sobre su barba y llega hasta su borde, ¿verdad? El borde de su bestia, hasta final, hasta sus pies, de cabeza, así, corre y se baja, desciende, así. Esto es la obra del Espíritu Santo, el trabajo de Dios, unción, ser ungido. ¿Desde dónde? De cabeza. Entonces el cuerpo, bárbara, cuerpo, ¿verdad? Hasta el borde de sus vestiduras, hasta toda la parte del cuerpo, ¿verdad? Hasta todos los hermanos que permanecen en el Señor. ¿Cómo se llama esto? La iglesia. ¿Es así? Es la unción siempre empieza de cabeza por Dios. Dios nos unió, Dios, ¿verdad? El que nos unió es Dios. Dios, por medio del Señor Jesucristo, así empieza esta unción hasta las pies. Esto es trabajo del Espíritu Santo. Esto es trabajo de Dios Todopoderoso. Esta unción es como garantía, ¿verdad? La Biblia dice las alas. Una garantía. Por medio de la palabra del Evangelio ya podemos recibir el Espíritu Santo. Se llama la unción también. Viene. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Vamos a poner aire. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿verdad? Aquí está hablando unción del Espíritu Santo. ¿Cómo ha recibido esta unción? Es garantía, ¿verdad? Una garantía, aras de su salvación, aras de su como posesión adquirida. Posesión es como heredad y herencia. Un salvo ya tiene su herencia del reino de Dios. Nosotros somos heredad de Dios. Suena igual, ¿verdad? Somos uno. Entonces, así que, ¿verdad? Escuchar la palabra verdadera es importante. Sin escuchar esta palabra, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede recibir, ¿verdad? Esta unción. Puede ser un hombre religioso, piadoso y temoroso a Dios, pero la salvación es diferente. Siendo piadoso y temoroso, ¿será salvo? No es así la salvación. La salvación es pacto y promesa de Dios. ¿Cómo se hizo, verdad? El pueblo de Israel, según su obra, no, según pacto con Dios, se hizo solo. Entonces nosotros hemos recibido la salvación por el oír con fe de esta palabra verdadera y viene también, ¿verdad? Esta certeza 100% como unción, ¿verdad? Como unción del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo como unción de Dios.
Así Dios, fortaleza, mi fortaleza. Así Jehová, ¿verdad? Es fortaleza de la iglesia. Así Jehová es como escudo, ¿verdad? De la iglesia, protección de la iglesia. Así Dios cuida a su pueblo, bendice a tu heredad, hasta la redención de la posesión adquirida. Si nosotros somos de Dios, somos herencia de Dios. Señor vendrá pronto en el aire para llevar lo suyo, ¿sí o no? Llevar lo suyo. Cada uno tiene sello, así. En el campo hay mucha vaca, ¿verdad? Cada uno tiene sello de su dueño, ¿sí o no? Sello, es mío, es mío, es mío. Entonces Dios sella también a los salvos. Se llama unción. Por eso salvo tiene el Espíritu Santo, sí o sí. Si no, no es de Dios. Por eso esta unción tiene poder y también tiene su carácter, también tiene su función en nuestra vida. Es cierto. Ya ahora está registrado, ¿verdad? Nuestro nombre en el reino de Dios. Aquí dice posesión adquirida, ley registrada, ¿verdad? Certificada en el reino de Dios, según la ley de Dios. Así que nosotros vamos a seguir aprendiendo sobre este trabajo de Dios. Capítulo 4, Efesios capítulo 4, aquí dice también, el que ha recibido esta unción, ¿verdad? El Espíritu Santo, cómo debe vivir. Capítulo 4, verso 28 al 32, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos vivir así, verdad? Vamos a reflexionar siempre. Entonces, hoy aquí estamos para ver cómo estamos, quiénes somos, cómo es Dios, qué es, ¿verdad? La voluntad de Dios para conmigo y vamos a seguir adelante. Sí. San Mateo capítulo 25 sale una parábola de 10 vírgenes. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué 5 prudentes, 5 insensatas? Ellos estaban juntos, ¿verdad? Esperando novio, su esposo. Como se tardó mucho, tardándose el esposo, cabezaron todos, ¿verdad? Esperando, ay, cansado. Cabezaron todo y se durmieron. Entonces, así no se ve, ¿verdad? Diferencia, son 10. Cabezando todos.
y durmieron todos. Pero 5 tenía aceite. ¿Cómo se llama? Unción. 5 no tenían aceite. Exteriormente no hay diferencia. Ya tiene lámpara, todo, ¿verdad? Pero uno no tiene el Espíritu Santo. Uno no tiene unción. No es de Dios. No es de Dios. Por eso, los como 5 insensatas que no tenía, ¿verdad? Aceite, pero tenía lámpara, y tenía luz. Entonces, ¿de qué? No de aceite, de mecha. Mecha, mecha se quema. Miren, nuestra vida es así. Mientras se quema mecha, vivimos. Pero esta mecha, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? Sin aceite se quema rápido y se apaga, ¿sí o no? Esto es la vida, pero el que tiene aceite dura. Así el Espíritu Santo viene, ¿verdad? A los salvos. Y ahora vamos a pensar sobre los que no tienen este aceite, como 5 insensatas. Qué pobrecita, ¿verdad? Ábrenos, ábrenos. Ya, ¿verdad? Esposo lo cerró la puerta, nadie puede abrir, como la puerta del arca de Noé. Jehová Dios les daba mucho tiempo, casi 100 años, dando, ¿verdad? Advertencia, aviso, meterse ahí en el arca, está ya preparado todo, pero muchos, solamente 8 personas. Y Jehová les cerró la puerta. ¿Quién lo abra? Nadie. Así, ¿verdad? La puerta de la salvación se cierra. Este fin de mes habrá el seminario, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a predicar. Mire, muchos están esperando como, ¿verdad? 10 vírgenes. No está hablando, ¿verdad? Sobre como porcentaje a 50 o 50. No es así. Muchos no está caminando por el camino de vida, no han recibido la unción que es el Espíritu Santo, pero espera, ¿sí o no? Muchos están esperando la venida del Señor, dice, ¿verdad? Venga, Señor, pero si está preparado. Muchos cristianos que se dicen creyentes, ¿verdad? De católica, de cristiana, pero muchos no tienen ese aceite, no tienen la salvación. Entonces vamos a orar primero, ¿verdad? Por algunos que está en su corazón, búsquenlo. Y vamos a invitar, ¿verdad? Al seminario y nosotros también estaremos siempre orando juntos en el seminario, ¿sí? Vamos a ver la obra de Dios. El que nos unió es Dios. Nosotros no podemos unir, ¿verdad? A otra persona. Es obra de Dios. Nosotros no podemos salvar directamente, pero nosotros como somos, ¿verdad? Mediador entre Dios y el mundo, como ungidos, debemos funcionar. Si no, nadie puede entender ni escuchar. Fin de marzo habrá retiro de verano. Algunos aquí, mucho, ¿verdad? Han sido salvos por la palabra del retiro de verano. Esta vez también vendrá un pastor de Corea. Sí, vamos a escuchar por una traductora, ¿verdad? Perla, pero excelente. Sí, podemos escuchar muy bien y entender también. Entonces, ya tenemos oportunidades de predicar, ¿verdad? Fin de este mes y en marzo también. Vamos a orar por seminario, vamos a preparar nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo podemos preparar? Sí, yo voy. Hay que decidir, ¿sí o no?
yo voy. Y también con un invitado. Tratamos de invitar y predicar. Si no logró, sí, nosotros también, también podríamos estar ahí juntos. Entonces así vamos a entender siempre, hermanos, quién soy yo, qué es Dios, quién es Dios, ¿verdad? Y qué es la iglesia para mí. Hay que valorar y valorar. Según renovación, según esta renovación de entendimiento, ¿verdad? Palabra, por la palabra. Ya, vamos a orar hoy hasta aquí. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Señor, aquí estamos esperando tu ayuda, tu apoyo. Somos necios y débiles, solamente confiamos en tu palabra y en tu poder. Señor, aquí estamos orando por la iglesia. Aquí estamos orando por el seminario también, por los invitados. Señor, ayúdanos para que podamos invitar y predicar bien según tu voluntad y levantar también así la iglesia, levantándonos a nosotros mismos y queremos edificar bien también la iglesia, que es la casa de Dios y morada de Dios. Señor, muchas gracias por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.